Gracias por su preferencia. Nos encontramos en el espacio de entrevista de Informa TVX correspondiente este martes 25 de octubre. Como lo he anticipado, ya están conmigo Claudia Blanco y Leticia de Martínez, ambas de Fundasal, y el tema que vamos a desarrollar en esta oportunidad es Agenda de Hábitat 3 y acceso a la vivienda en el país. Claudia, mucho gusto, qué gusto volvernos a encontrar. Muchísimas gracias siempre a TVX por estas invitaciones y por la oportunidad de compartir aquí. Gracias Claudia. Leticia, bienvenida a Informa TVX. Gracias por el espacio y es una forma para poder expresar sobre lo que estamos haciendo en Hábitat. Gracias a ustedes por acompañarnos. Quiero brindarles rápidamente un contexto del tema que vamos a desarrollar en los próximos instantes. En Quito, Ecuador, del 17 al 20 de octubre se realizó la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Vivienda y Desarrollo Sostenible Hábitat 3. La discusión se enfatizó en la nueva agenda urbana, donde se perfilaron como temas relevantes la urbanización como promotora del desarrollo sostenible, el vínculo urbano-rural y la promoción de las ciudades inclusivas, desarrolladas y estables, considerando sus dinámicas sociopolíticas, económicas y ambientales. Según datos de las Naciones Unidas, actualmente en las ciudades a nivel global se desarrolla el 70% de las actividades económicas. En las ciudades se consume más del 60% de la energía mundial, además que producen el 70% de las emisiones de gases de efecto invernadero y es el mismo porcentaje en la generación de residuos mundiales, es decir, un 70%. Una agenda urbana, según esta Conferencia de Vivienda y Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, implica desarrollar políticas bajo una planificación de la ciudad e integración de los diversos asentamientos humanos a nivel urbano. Según la Declaración de Quito, si bien la nueva agenda urbana es de carácter mundial, pero la atención debe ser en los países en desarrollo y en condiciones de subdesarrollo, con especial énfasis en el estado en situación de conflictos armados o posconflictos y aquellos territorios afectados por desastres naturales o aquellos provocados por el ser humano. Entonces, para ampliar este tema y enfocarlo a la realidad de nuestro país, nos acompañan Claudia Blanco, directora de Fundasal, y Leticia de Martínez, coordinadora del proyecto Cooperativa de Vivienda de Ayuda Mutua. Entonces, agradecerles a ambas por acompañarnos e iniciar con esto, Claudia. Seguramente para algún amigo o amiga le resulta novedoso escuchar el término Hábitat 3. ¿En qué consiste Hábitat 3? Pues sí, realmente es muy interesante. Estas conferencias mundiales promovidas por Naciones Unidas tienen las características de realizarse cada 20 años. Es decir, cada 20 años el mundo ha visto un espacio que se dedica específicamente a hablar del tema de hábitat. Sucedió entonces el primero hace 40, luego hace 20 y hoy en 2016 pues la sede fue en Quito, Ecuador. Primero vale la pena resaltar que la misión que fue de El Salvador fue una misión bien robusta. El Viceministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano, que es digamos a quien compete más en el ámbito gubernamental este tema, tuvo a bien constituir una misión oficial ampliada. Y ahí formamos parte de esta misión varias otras organizaciones de la sociedad civil que no pertenecemos al mundo gubernamental. Por ejemplo, Hábitat para la Humanidad, Techo, Fundasal, la misma UCA, es decir, que tenía una constitución bastante plural y por tanto una visión, digamos, más integrada de lo que las ciudades salvadoreñas están sufriendo, de lo que les falta por complementarse, etc. También formó parte de la misión oficial la Federación Salvadoreña de Cooperativas, como dentro de su estructura de movimiento social. Es decir, que tuvimos una representación país que podría decirse que cubre todas las visiones diferentes que pueden existir con respecto a las ciudades salvadoreñas. Por otro lado, también vale la pena mencionar que tuvimos la oportunidad de participar en el pronunciamiento país, es decir, lo que El Salvador llevaba ante Naciones Unidas. Hay como una gran sombría que son las declaraciones de Naciones Unidas, pero a partir de esto hay la posibilidad, la oportunidad de al participar en esto hacerlo de manera más específica, que se adapte, así como usted lo ha dicho, que se adapte a los contextos reales de cada país. En ese sentido, pues, toda esta misión oficial con sus diferentes características pudo aportar a la visión país, que este sí es un espacio, digamos, más cerrado, en donde solo participa el gobierno y las Naciones Unidas, pero que se pudo llevar ahí también esa voz. En la ciudad de Quito realmente hubo en toda la ciudad hubo tres posibilidades de aportar y de construir a esta visión de ciudades, de hábitat, de vivienda, de urbanización, etc. Una tiene que ver con el evento oficial de Naciones Unidas.
Otra tiene que ver con algo que se llamó el hábitat 3 alternativo, que también se aprovecha. Este se llevó a cabo en la gran sede de Flaxo y también estuvimos participando. Y otro en la Universidad Central, en donde también movimientos sociales y organizaciones de la sociedad civil tuvieron sus espacios para poder hablar sobre lo que está sucediendo en estos países. Es verdad que América Latina pues podría acogerse dentro de una misma visión, pero también es verdad que todos los países tenemos cosas específicas que nos diferencian y que también ya a la hora de adoptar estrategias, pues deberían de ser exactamente hacia esas realidades. Entonces, es toda una ciudad de Quito abierta a ese evento, toda una ciudad que se movilizó en torno a 40,000 participantes, se decía. Ya para una semana antes se decía que se habían inscrito 36,000 personas. Se dice que ya a la hora de las horas, pues los que asistimos fuimos 40,000. Es una serie de conferencias, una tras otra, de manera paralela, con diferentes temas, todos en torno al hábitat. Decir que pues las participaciones de Fundasal fueron en la línea de hacer realidad el derecho humano a la ciudad, el derecho humano al territorio. Okay. Entonces por ahí andamos. No, pero hablar una cantidad de 40,000 asistentes a un evento de esta envergadura llama mucho también la atención y la discusión también en América Latina, también de las problemáticas y de los posicionamientos que pueden hacer las diversas instancias gubernamentales, pero a la vez organizaciones no gubernamentales y aquellas que promueven el tema del hábitat, del derecho a la ciudad, del derecho a la vivienda, del derecho al territorio. Y justamente me gustaría que hablemos un poco de eso, Leticia. ¿Cómo vinculamos esta temática que habla Hábitat 3 de una nueva agenda urbana a las condiciones de nuestro país? ¿Cómo conectamos esta discusión de carácter más global, pero cómo aterriza en la realidad de nuestro país? Sí, bueno, se vio desde la perspectiva de todo lo que se está haciendo de hábitat y vivienda en los países centroamericanos, específicamente en El Salvador. Se llevaba como un pronunciamiento, ¿verdad?, a nivel de Centroamérica, a través de la COSEAVIS, que es la Coordinadora Centroamericana por la Vivienda Solidaria, y como Fundasal, con los programas y proyectos que se ejecutan desde el cooperativismo de vivienda, financiamiento de nuevos asentamientos urbanos, ¿verdad? Todo lo que se hace en el hábitat rural, vivienda y hábitat rural. Entonces son esos posicionamientos los que se llevaron desde El Salvador, Fundasal a Quito. Perfecto, es interesante esta idea y me gustaría aprovechar un poco, Claudia, y luego Leticia para tener su punto de vista, es el énfasis de la urbe, de la ciudad y cómo se maneja en este pronunciamiento y declaración de Quito de marca Hábitat 3 es promover el urbanismo, promover que las ciudades puedan ser ejes de desarrollo sostenible. ¿Cómo podemos verlo en esta lectura del Salvador, de nuestras ciudades, de las características que tienen nuestras ciudades, no solo pensando en la capital, que a veces solo nos limitamos o lo reducimos a San Salvador, pero qué pasa con otras ciudades de nuestro país y tenemos las condiciones para hacerlas de desarrollo sostenible, Claudia? Pues aquí vale la pena retomar todos los conceptos y aquí yo invitaría a las personas que nos escuchan que busquen los conceptos que tienen que ver con los derechos humanos y derecho humano a la ciudad. Desde nuestra visión, el derecho humano a la ciudad es un derecho que aglutina muchos otros derechos humanos. El derecho humano a la ciudad es el derecho humano al agua, al acceso de todos y todas al agua, al acceso a poder tener espacios de recreación, al acceso a la libre manifestación, al acceso a la cultura, al arte, a la educación. Es decir, las ciudades tienen el privilegio de poder ser los escenarios en donde se lleven a cabo todos estos derechos humanos. Si nosotros dijéramos que en una sociedad se está cumpliendo el derecho humano a la ciudad, ahí echamos una serie de ramas, digamos, muchas otras ramas de derecho humano que se están cumpliendo. En ese sentido, pues, lo que nosotros hemos ido a hablar a Quito tiene que ver con ciudades a las cuales todavía les falta bastante para ejercer a plenitud el derecho humano a la ciudad, como son las ciudades en El Salvador y no solo la capital, en efecto. Por ejemplo, nosotros fuimos a hablar de centros históricos, por agarrar un tema, centros históricos en El Salvador. Nosotros tenemos estudios realizados en centros históricos con numerosa cantidad de familias y personas habitando en mesones. Eso quiere decir que son familias que viven con una perfecta conectividad de calles con respecto a la ciudad, familias que para llegar a las escuelas se tardan 5 minutos,
familias que para ir a una plaza en donde hay una actividad cultural y recreativa se tardan 7 minutos caminando, además todavía ciudades caminables, pero que no tienen agua, pero que no tienen una vivienda adecuada porque están habitando en champa. Entonces ahí es verdad que hay una buena conectividad de los mesones con respecto a la ciudad, pero todavía le falta el derecho más fundamental, que es el derecho humano al agua, el derecho humano a habitar en un espacio tranquilo, con posesión del suelo, sin miedo al desalojo y con una vivienda que no se moja por dentro cuando comienza a llover, ¿verdad? Son los derechos humanos más fundamentales que pueden haber y sin los cuales en este país no vamos a poder hablar de desarrollo. Entonces, estos son los temas que nosotros fuimos a colocar al Hábitat 3. El privilegio de una organización como la Fundasal es que nosotros hemos podido hacer investigaciones en diferentes centros históricos. Nosotros tenemos mapeado, por ejemplo, dónde están los mesones, en La Unión, en Santa Ana, en Aguachapán, en lugares que ustedes ni creerían que están llenitos de mesones y donde todavía hay mucha oportunidad para aprovechar el territorio. Nosotros no quisiéramos hablar de más expansión de la ciudad en términos territoriales geográficos. Nosotros somos un país de 20.000 kilómetros cuadrados. Nosotros no deberíamos seguirnos comiendo nuestros espacios verdes, basta. Nosotros deberíamos de aprovechar infraestructura, calles ya construidas para poder de alguna manera densificarlas y hacer realidad ese derecho humano. Una cosa muy importante que tiene que ver con el derecho humano a la ciudad y que a veces se puede confundir es que el derecho humano a la ciudad también implica el derecho humano al mundo rural. O sea, que la ciudad, que el derecho humano a la ciudad o el bienestar de la ciudad no se haga en detrimento de lo rural. En contra de lo rural, sino que se mire como algo complementario. No vamos a poder vivir nosotros sin mundo rural, ni el mundo rural sin el área urbana. Hoy por hoy se dice que, yo sé que Naciones Unidas dice que el mundo tiende a convertirse en urbano, pero nunca la dimensión salvadoreña va a ser la dimensión de México, de Sao Paulo, de Buenos Aires. Es verdad que es una misma América Latina, pero las dimensiones de las ciudades centroamericanas son otras y pienso que es una fortuna, porque son ciudades pequeñas que todavía pueden vincularse una con otra, que todavía las podemos reponer, que todavía las podemos restaurar, porque hay ahí una enorme oportunidad de que todavía no somos esas grandes urbes con las problemáticas que tiene un México DF, un Sao Paulo, un Buenos Aires, que claro, enfrentar una ciudad de 20 millones de habitantes no es lo mismo que enfrentar el área metropolitana de San Salvador, que todavía tiene una dimensión manejable para una buena política pública. Vamos a regresar en ese tema. Me pareció muy interesante este posicionamiento que usted ha hecho, Claudia, sobre no limita o no va en detrimento o en contra de lo rural, porque también son unas expresiones de nuestras sociedades, no solo de El Salvador, sino a nivel centroamericano. Solo un aspecto más antes de ir a la pausa, Leticia, que me gustaría que nos comente rápidamente. ¿En qué consiste el Comité Popular? Entiendo que es un Comité Popular que tuvo su posicionamiento del Salvador rumbo a Hábitat 3. ¿En qué consiste este Comité Popular y cuál fue el posicionamiento que presentó? El Comité Popular es la articulación de varias organizaciones a nivel nacional. Se viene gestando desde el año pasado, octubre del 2015, hasta el 2016, sacó su posicionamiento de manera que se ve evidenciado la problemática desde todas las instancias. Hay organizaciones como Techo, está Hábitat para la Humanidad, está la Academia, están organizaciones como CONAPO, FESCOBAN, misma que está. Bueno, y en sí, cada organización presentaba su problemática, pero también su propuesta. Por ejemplo, no más la minería, que es lo que afecta nuestros mantos acuíferos, ¿verdad? Que eso va con relación al derecho al agua, también a la vivienda. Entonces, cada organización estructuró su planteamiento y ese fue el posicionamiento que se llevó a Quito. A través del Comité Popular, esto se articuló a nivel del Centroamérica también, decir que fue de los comités populares más fortalecidos que eran a nivel de Centroamérica, se llevó el posicionamiento de manera que se presentara la problemática, pero también una propuesta de manera que se tome en cuenta desde los gobiernos, que posiblemente no esté en su totalidad en la agenda urbana de ONU, ¿verdad?,
pero sí cada organización presentó su propuesta para que sea retomado desde los gobiernos. Muy bien, Leticia, gracias. Tenemos que hacer una pausa, pero continuamos con nuestras invitadas, Claudia Blanco, que están de la organización Fundasal, y Leticia Calderón, que nos están brindando sus puntos de vista sobre este tema. Permítanos una pausa, regresamos con más. Continuamos en su espacio de entrevista de Informa TVX, primera emisión, martes 25 de octubre. Y en esta oportunidad abordamos el tema de la Agenda Hábitat 3 y acceso a la vivienda en el país. Están con nosotros Claudia Blanco y Leticia de Martínez. Perdón, que le cambié el apellido en la pausa anterior. Bien, regresando entonces al espacio de entrevista, Claudia, hay un aspecto que me gustaría que profundicemos un poco más. En la lectura de Hábitat y revisando un poco el contenido y el material que pone a disposición Fundasal en su sitio web, plantea un aspecto que hablar de Hábitat significa plantearnos unas problemáticas relevantes como la vulnerabilidad ambiental, el incumplimiento de leyes, la desigualdad, el riesgo ambiental, la inequidad de género. ¿Cómo podemos hacer estas conexiones para el derecho de vivir en la ciudad? Ya hablaremos un poco del tema ciudad, del urbano y lo rural, pero me llama mucho la atención esta conexión de cómo otras problemáticas afectan el ejercicio de vivir en las ciudades. Es muy importante para nosotros regresar la mirada o elevar la mirada hacia lo que podría ser una de las causas, si bien es cierto, no es la causa completa, pero una de las causas por las cuales 2016 está sufriendo en El Salvador tanta violencia. Sí. Y aquí nos gustaría colocar un eslogan, y es que el lugar importa. El lugar donde uno crece, el lugar donde uno se desarrolla, marca la vida personal, marca la vida colectiva, el lugar importa. Yo creo que mientras no implementemos más las baterías o los esfuerzos o los recursos en la línea de mejorar el lugar en donde está creciendo y desarrollándose nuestra población, difícilmente vamos a poder pensar en medidas de verdad efectivas para la disminución de la violencia que tanto nos duele hoy. Mientras no pensemos en niñez y juventud, sin oportunidades, viviendo en zonas marginales o barrios, ¿verdad? Hoy nosotros queremos decirle a las zonas marginales barrios, pero barrios bajo las características de una zona de exclusión bien dura, que es una zona marginal, o mesones, o lotificaciones ilegales. Si tenemos niñez y juventud criándose en esas condiciones, difícilmente vamos a lograr disminuir violencia, porque la primera forma de violencia que están recibiendo nuestras familias salvadoreñas es la exclusión y la desigualdad del lugar donde nacieron, crecieron y muchos murieron en la misma situación. Yo sé que Naciones Unidas, sobre todo el PNUD en El Salvador, ha puesto el dedo sobre esto, ha puesto el dedo sobre las condiciones en las cuales está creciendo nuestra niñez y nuestra juventud, para que también parte de las políticas públicas, los recursos, las voluntades, etcétera, vayan en esta línea. Hábitat es un concepto bien amplio. Hábitat es un concepto que habla de el lugar que te recibe, cómo es el lugar que te recibe, cómo es el lugar que te ve nacer, cómo es el lugar que te recibe para estudiar, cómo es el lugar que te recibe para jugar al fútbol, si tienes o no las posibilidades de ir a un lugar donde hacer teatro, si tienes o no las posibilidades para moverte con tranquilidad hasta el lugar donde vas a trabajar. Eso es hábitat, todo eso, es decir, incluye accesibilidad universal, incluye transporte, incluye centros de educación, incluye plazas, incluye todo lo que en la vida la persona necesita como apoyos para poderse sentir realizado. Claudia, es interesante esta mención, perdón que la interrumpa, solo para ampliar una idea y luego voy con Leticia, es el tema de esta concepción de las ciudades, esta categoría más bien que usted utilizó, que no podemos hablar de zonas marginales, más bien de barrios. Y es interesante porque en función de la categoría anterior también se hace estigmatizaciones de la gente en donde vive y sus condiciones de vida y a la vez las interacciones que tiene, pero son expresiones de la ciudad o manifestaciones de la ciudad. Y por otra parte el término, a mí me llama mucho la atención el término de asentamientos humanos en la ciudad. ¿Cómo podemos incorporar estos dos elementos a esta reflexión? Claro, porque aquí en El Salvador, por ejemplo, nosotros en el 2009, puede que me equivoque un poco, pero por ahí, hicimos un estudio en 32 ciudades más importantes del Salvador, de 3 categorías, solamente incluíamos zonas marginales, mesones y lotificaciones ilegales. A ver cuántos habían en 32 ciudades más importantes del Salvador, que no son todas. Es decir, esto se constituye en una muestra.
Fuimos a las áreas urbanas de 32 ciudades y encontramos cerca de 2.600 asentamientos humanos de este tipo. Es decir, 2.600 lugares con estas condiciones de exclusión en 32 ciudades importantes del país. Ahí hay mucho trabajo que hacer. Nosotros, pues desde Fundasal tenemos un programa de mejoramiento de barrios, tenemos un programa que está trabajando con centros históricos. Sin embargo, estas buenas prácticas que una ONG como Fundasal puede hacer, requieren de elevar la escala, ¿no? Hay que elevar la escala. Esto debería de convertirse o debería tender a convertirse en una política pública que se eleve de escala. Yo tuve la fortuna de entrar a trabajar en Fundasal en 1997 y el primer proyecto al que yo fui era Las Palmas, en la San Benito. Es un asentamiento humano con unas características muy especiales. Es uno de los asentamientos humanos de más familias en el área metropolitana de San Salvador, específicamente en el municipio de San Salvador, que en 1997 tenía 1.300 familias abasteciéndose de agua por 6 cantareras. La problemática social que enfrentan familias, 1.300 familias, abasteciéndose todos los días durante décadas, porque ya para 1997 era un asentamiento humano que tenía como 50, 60 años de estar en la San Benito, abasteciéndose de 6 cantareras de agua todos los días. Tenía ya una dinámica de conflicto social bien difícil y bastante natural, porque sin agua no vivimos. Y todas las mañanas, todas las madrugadas, 1.300 familias se peleaban por conectar la manguera en 6 cantareras. Es decir, ahí es donde está la primera forma de violencia hacia las familias, que es que la ciudad o los ciudadanos les hemos dado la espalda, ¿no? Les hemos dado la espalda por 50 años y realmente las cosas de las que tenemos que hablar ahora es cómo hacer una suerte de justicia restaurativa que pueda canalizar en términos de justicia esos 50 años atrás de abandono. Leticia, ahora hablemos un poco del proyecto Cooperativa de Vivienda por Ayuda Mutua. ¿En qué consiste este proyecto y cómo se articula con este análisis y esta lectura que tiene Fundasal de cómo comprender el territorio, comprender las ciudades y cómo comprender la inclusión de los ciudadanos y ciudadanas en estas ciudades? Bueno, el cooperativismo de vivienda que promovemos en Fundasal se basa en el derecho humano a la vivienda, ¿verdad? El hábitat. Es como esa vivienda pasó a ser una mercancía, un derecho humano. Entonces, a nivel nacional ya hay 24 cooperativas constituidas, las cuales están bajo una sombría, que es FESCOBAN. Estas cooperativas, algunas han construido, en el centro histórico se hicieron proyectos pilotos, lo que han elevado la escala, como decía Claudia, ¿verdad? Porque ya son visibilizadas y van a pasar a formar parte de un programa ya desde el gobierno, la construcción. Sin embargo, todavía hay otras cooperativas fuera. En el centro histórico hay 12 cooperativas que están en proceso, que van a entrar en este proyecto con el Viceministerio de Vivienda, y hay otras cooperativas que están a nivel de todos los departamentos. Sí. Entonces, estas cooperativas se basan en 4 pilares fundamentales, que es la propiedad colectiva, la propiedad de la cooperativa, ¿verdad? Todos hacen uso y goce, tienen un contrato legalizado que les da derecho. Eso lo que les permite es vivir eternamente dentro de la cooperativa bajo un nuevo sistema de vida, ¿verdad? Y permite heredarlo, pero no pueden vender ni hipotecar. Entonces, esto nos va cerrando como ese círculo vicioso que antes se daba, ¿verdad? En que podía adquirir una vivienda, pero después la vendía. Aquí se pierde, por eso es un derecho, ¿verdad? Se ve como un derecho. Luego está lo de la autogestión, que son las cooperativas las que impulsan su proyecto de vivienda, las que trabajan, pero eso es lo que permite tener la cohesión, lograr ese pegamento que necesitamos en la sociedad, en donde todos nos conocemos, todos construimos, todos convivimos, ¿verdad? Entonces, para que en un futuro y en la convivencia sea de otra forma, una forma más armoniosa. Y está el otro pilar, que es la autogestión, en donde está la corresponsabilidad. Yo pongo a disposición lo que tengo como cooperativa y busco en otras organizaciones e instituciones ese colectivizar, ¿verdad? Entonces, la autogestión también le permite tener la participación democrática en los asociados dentro de su cooperativa, tomar sus propias decisiones.
y la asistencia técnica, que es la que se da desde Fundasal, todo ese acompañamiento que damos a las cooperativas desde la organización, desde el inicio, desde que son una precooperativa hasta su etapa de convivencia, en donde se les apoya en todos sus procesos de formulación de reglamentos, procesos de construcción. Todo ese proceso es el que nosotros como Fundasal llevamos, y este modelo del cooperativismo está ya regionalizado, ¿verdad? Se atiende también a cooperativas de Centroamérica, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica. Este es un modelo que ya tiene 50 años de estarse ejecutando desde Uruguay, desde una FUCBAN, que nos ha transferido conocimiento, y eso es lo que nosotros promovemos, porque sí consideramos en Fundasal que es una forma de hacer nueva, o sea, renacemos el cooperativismo, una forma de hacer comunidad, que es lo que necesitamos en nuestros países. ¿Cómo el desarrollo de este proyecto cooperativista, Leticia, se puede propiciar ejercicio de ciudadanía? Es decir, personas cada vez más empoderadas en el desarrollo de su ciudad, pero a la vez de la promoción de sus derechos, al agua, el derecho a la seguridad, el derecho a condiciones dignas, a la inclusión en una sociedad. ¿Cómo también este ejercicio de cooperativas se puede incentivar? Porque tal vez previamente se pueden tener ideas, o amigos y amigas que nos están sintonizando en este momento pueden pensar de las cooperativas asociándolas solo a ciertas áreas o a ciertos rubros más agrícolas o económicos, pero ¿cómo un ejercicio de cooperativas por el tema de la vivienda puede ser algo novedoso y a la vez puede ser algo diferente de cómo organizar a la gente? Este modelo se viene promoviendo desde el 2002, ¿verdad? En donde se ha visto los resultados, en donde la gente toma sus propias decisiones, la gente gestiona, desde allí ejerce ya su ciudadanía, ¿verdad? Ya no es la persona que está esperando pasivamente, ¿verdad? Sino que son ellos los que van gestionando. Entonces nosotros vamos acompañando y van tomando sus decisiones. Ya el modelo cooperativismo en El Salvador ha tenido un crecimiento exponencial, ¿verdad? Ya ellos, que es a través de la FESCOBAN, la federación, las que van impulsando muchos proyectos, incluyendo soberanía alimentaria, el trabajo con niñez y juventud, el trabajo de huertos organopónicos en el centro histórico, que es un programa que desde la Fundasal y desde las cooperativas se ha promovido y ellos han impulsado. Se inició en el 2014, ya estamos en el 2016, en donde al inicio decían, no, en el centro histórico no se cultiva, pero sí, ya hay huertos organopónicos dentro del centro histórico, y es las mismas familias las que se han empoderado de todo el proceso. Entonces, así es como nosotros vamos construyendo junto con ellos. Luego esto también ha trascendido a que las cooperativas y la federación participen en toda una formulación de una política nacional de vivienda y hábitat, y ahora que se está formulando la ley de vivienda y hábitat. Perfecto, estamos casi cerrando la entrevista, Claudia, pero me gustaría tener su punto de vista. ¿Qué viene después de Hábitat 3? Entiendo que fue una comitiva también gubernamental, una comitiva de la expresión social, y luego esto de un punto de encuentro para agilizar algunas negociaciones, algún trabajo colectivo o de manera compartida con el gobierno, luego de esta cumbre. ¿Qué viene después de Hábitat 3? Claro, esto es solamente un punto, un hito, ¿no? Y luego viene una enorme cantidad de seguimientos que hay que dar a esos compromisos. Nosotros sabemos que por iniciativa del Viceministerio de Vivienda se piensa hacer algo que se llame como Comité Hábitat o parecido, ¿no? Que pudiera realmente constituirse en el termómetro de seguimiento de estos próximos 20 años que se vienen. La verdad es que los periodos quizás son muy largos, pero es por el enorme esfuerzo que significa esta conjunción de actores en un solo lugar, pero que tendría las características de ser bastante plural y que se podría ir marcando como ciertas estrategias para darle seguimiento a acciones puntuales y ya acciones concretas, ¿no? El Viceministerio de Vivienda tiene un espacio en la actualidad, que Leticia lo ha mencionado, que es un espacio que se ha llamado el Consejo Consultivo Temporal de la Vivienda y el Hábitat, que digamos que es un espacio pre-aprobación de una ley que se ha estado formulando. A mí me parece que este mismo Consejo Consultivo Temporal, que antes se llamó Grupo Gestor de la Política Nacional de Vivienda y Hábitat, que el presidente de la República lanzó en octubre del año pasado, sí, justamente hace un año, podría ser también el espacio ideal para llevarle seguimiento a los acuerdos que se han dado en el Hábitat 3, porque este Consejo Consultivo o antes Grupo Gestor de la Política tiene en sí
a casi todos los actores que algo tienen que decir con respecto al hábitat, porque están como con un rol o una competencia ya natural de preocuparse por el hábitat de ciudades o de los territorios en términos generales, urbano y rural. Aquí pues nosotros como Fundasal, que decir, estaríamos sumando a este esfuerzo, poniendo a la disposición pues la experiencia que Fundasal tiene. Fundasal nace en 1968, así que bastante podemos decir en términos de iniciativas de mejorar el hábitat, tanto de cosas que funcionan muy bien como de cosas que hemos visto y nos consta que no funcionan, ¿verdad? Pues nos uniríamos a esto. Nosotros creemos que en este sentido el Viceministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano está muy dispuesto a continuar con este grupo, desde donde se puede llevar, como les digo, el termómetro de cómo se van a ir implementando ya acciones concretas en el territorio. Perfecto, ha sido un gusto. Gracias, Claudia, por habernos acompañado. Leticia, un gusto también porque estuvieron con nosotros. Gracias, nos volveremos a encontrar en una próxima emisión. Gracias. Seguro que sí. Gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. TVX. Nos acompañaron en esta oportunidad Claudia Blanco y Leticia de Martínez de Fundasal. Hablamos un poco de la agenda de Hábitat 3 y acceso a la vivienda en el país. Permítanos una pausa. Continuamos con más información nacional en la primera emisión de Informa TVX.